Buenas tardes, mi nombre es Eliana Ariza, participante de Finanzas Internacionales sección A, y vamos a conversar lo que son los mercados financieros y las carteras internacionales. Cotización en el mercado de valores. El mercado de valores es ese lugar donde se intercambian activos financieros. Cuando hablamos de cotizar en la bolsa de valores, nos referimos a colocar un activo financiero para ser negociado en la bolsa de valores. Cuando un activo es adquirido por un comprador, este adquiere derechos sobre ellos. Sin embargo, los accionistas mayoritarios son los que llevan el control de la empresa. Al momento de invertir en una bolsa de valores, se debe realizar un análisis que nos permita conocer si esa acción está de acuerdo al precio del mercado. Los expertos en el área recomiendan que la inversión sea en un periodo de 3 a 5 años para ver resultados eficientes. Cuando el análisis se realiza y este análisis da un precio mayor al del mercado, que es decir, al de la bolsa, quiere decir que esto es una oportunidad para invertir. Los beneficios de cotizar en una bolsa de valores para una empresa. La empresa adquiere un atractivo de inversión y este permite aumentar su estabilidad financiera. Están expuestos a observaciones públicas, lo que hace que lleven el control de todas sus actividades financieras correctamente. Su oportunidad de crecimiento se amplía según su atractivo en las acciones. Consiguen publicidad y reputación, se convierten en atractivo para inversiones extranjeras. Cuando hablamos de cotizar en la bolsa de valores, las empresas también lo utilizan como una estrategia para atraer nuevos capitales. La gestión de carteras internacionales y el modelo IAPM. La gestión de cartera es un proceso de combinación de activos de una cartera diseñada según las preferencias y necesidades del inversor. La gestión de cartera es una actividad que consiste en tomar decisiones del inversor y aplicarlas seleccionando de forma discrecional y personalizada. A nivel internacional, la gestión de carteras se inclina a las inversiones de renta variable, es decir, lo que son las materias primas, los metales preciosos, las divisas, entre otras. Etapas de la gestión de carteras. Determinar el tipo de cliente. Saber cuáles son los objetivos concretos de la inversión. Cuáles son las estrategias de gestión que vamos a aplicar. Seleccionar las estrategias de los activos. Seleccionar los valores y el control y la medición de los resultados. Estrategias de carteras. Existen dos tipos de estrategias. Está la estrategia activa y la estrategia pasiva. La estrategia activa hace referencia a cuando se quiere obtener una rentabilidad mayor a la del mercado de la bolsa de valores. Y pueden dividirse en dos tipos, que es el stock picking y el timing. El stock picking hace referencia a saber cuál es la empresa en la que se debe invertir, y el timing hace referencia a cuál es el momento oportuno para invertir. La gestión pasiva, al contrario, trata de buscar una rentabilidad de acuerdo a la tasa del mercado, y en comparación a la gestión activa, esta es una buena opción porque tiene bajas comisiones. El modelo internacional de valoración de activos de capital, que es el conocido IAPM. Se trata de un modelo teórico basado en el equilibrio del mercado, es decir, presume que la oferta de activos financieros iguala la demanda. Además, existe una relación directa entre lo que es la rentabilidad y el activo y el riesgo que se asume. Al mayor riesgo, mayor rentabilidad. De tal manera que se pudiera medir y otorgar valor al riesgo, se conocerá el porcentaje exacto de la rentabilidad potencial del activo.
es una teoría de William Sherpitt y se formula de la siguiente manera. Tenemos lo que es la tasa, queremos obtener lo que es la tasa de rentabilidad esperada por el activo concreto es igual a la rentabilidad del activo sin riesgo o de menor riesgo, porque la mayoría de las teorías se dice que no hay ninguna inversión sin riesgos, más el beta del activo financiero, que es la medida de sensibilidad o el riesgo de la inversión, por la tasa de rentabilidad esperada del mercado donde cotiza, más la rentabilidad del activo sin riesgo. Okay. El punto 3 es la rentabilidad y el riesgo de la inversión internacional. El proceso de globalización e integración de los países enfrentan diferentes riesgos. Entre ellos, el principal es el cambio monetario, que este se ve a través del método del CAN, que es el que vimos anteriormente. Y el riesgo APT amplía un poco más la visión a lo que son el precio del petróleo, las tasas de interés, la producción industrial, entre otros. Estos modelos lo que buscan principalmente es diagnosticar el riesgo de la inversión a través de las fronteras, tomando en cuenta los países desarrollados y los países emergentes, para diversificar lo que son las economías internacionales. La financiación pública en proyectos internacionales. Cuando una empresa crece y decide ampliar las fronteras, decide crecer a través de las fronteras, se enfrenta al principal problema, que es la financiación. ¿Por qué? Porque cuando una empresa se amplía a nivel internacional, asume unos costos adicionales a los que asume normalmente. Para las empresas que se encuentran iniciando, su principal preocupación debe ser comprar mercancía o saber cómo la van a vender. Para las empresas que ya están consolidadas, buscan más lo que es implementarse mediante la inversión, y es necesario que acudan a créditos especiales. Cuando hablamos de financiación pública, es una forma de financiación externa donde los medios económicos provienen de una institución o organismo público y es reembolsable durante un periodo determinado. Al Estado le conviene que las empresas se conviertan en empresas internacionales, porque esto atrae la inversión, diversifica la economía y amplía la economía, también convirtiéndola en una economía sólida. Instrumentos internacionales de deuda. Los instrumentos internacionales de deuda es una obligación en papel o electrónica que permite que la persona que la emite pueda recaudar fondos, es decir, conseguir financiamiento, con la promesa de cancelarlo en un periodo específico, más unos intereses estipulados. Su cotización se refiere a la forma en cómo es publicada su precio. A descuento se refiere a los instrumentos que no pagan interés periódicamente, y a precio son los que sí pagan interés periódicamente, y el valor del activo será entonces el valor actual más los intereses futuros. Según su colocación, pueden ser colocación pública, se realiza en un medio donde todos pueden tener acceso a ellos y la participación es general, y colocación privada se hace a un grupo en específico al que va dirigido. Según el tipo de la tasa, se refiere a la tasa de interés pactada. La tasa de interés fijo se mantiene según sus cambios durante la vida del instrumento, y la tasa de interés variable, la tasa cambia periódicamente. La tasa de interés indicada, esta va a depender del tipo de cambio o la
El coste medio ponderado de capital internacional. El coste medio ponderado se refiere a la suma del costo de la deuda y la suma del coste de los fondos propios, calculado como una media ponderada según el porcentaje de valor de la empresa. Se debe conocer de antemano cuál es el coste de la financiación y cuál es el coste de los fondos propios. Sirve para definir el margen de la liquidez, la tasa de pasivo y el porcentaje de ganancia de una inversión propia. Los resultados obtenidos se pueden interpretar de la siguiente manera. Cuando a mayor costo medio ponderado, menor valor es de la empresa. A menor costo medio ponderado, mayor valor es el de la empresa. Un costo promedio ponderado de capital representa el equilibrio de la empresa. El riesgo país. El riesgo país se refiere al riesgo que tiene un país ante las operaciones financieras internacionales. Afecta sobre la inversión extranjera directa y se suele medir a través de lo que es la prima de riesgo. Su riesgo país, si el riesgo país es alto, el riesgo de inversión es aún mayor. Existen muchos factores que influyen en el riesgo país. Ellos pueden ser económicos, políticos, sociales, de seguridad, entre otros. La prima de riesgo se refiere a lo que es la rentabilidad exigida por el inversionista. Cuando existe un mayor riesgo, existe una tasa de interés más alta exigida por el inversionista para poder prestar el dinero. Los factores más importantes que influyen en el riesgo país son económicos, se refiere a los factores macroeconómicos que impiden su desarrollo. Los políticos se refieren a las medidas que regulan las actividades. Los indicadores de mercado, que son el acceso a la financiación de los bancos, que se refiere a lo que es la reputación ante las entidades bancarias. Las financiaciones a corto plazo, si tienen liquidez y acceso a créditos, descuentos por financiamiento si no logran pagar en el momento acordado. Acceso al mercado de capitales son aquellas estrategias y ampliaciones del mercado de capitales. Crediticios se refiere a los indicadores de deudas y las deudas de default en relación a lo que es el Producto Interno Bruto. Las calificaciones crediticias, que es lo que son la reputación y la capacidad de incumplimiento de pago. Mientras mayor es el riesgo, mayor es la tasa de interés, como lo explicamos ahorita. Esto complica lo que es la situación de financiamiento. Cuando existe por lo menos una mínima duda de que el país puede incumplir con el pago en el tiempo establecido, esto va a hacer que las tasas sean mayores. Efectos y gestión del riesgo país. Existen diferentes gestores y evaluadores de riesgo país que dan a conocer indicadores que son importantes al momento de invertir. Sin embargo, estos indicadores no son del todo concretos y confiables. Ya dijimos que cuando un país tiene mayor riesgo, es mayor la tasa de interés, y a pesar de que los indicadores dados por las principales calificadoras mundiales no tienen la certeza de estos ante situaciones de cambios adversas que aumentan el riesgo país. Clasificación crediticia rating. La clasificación crediticia se refiere a la puntuación que dan las empresas de rating a los créditos o deudas de diferentes empresas, gobiernos o personas. Aquí se mide la calidad crediticia, que son las probabilidades de que el crédito sea impagado.
Esta clasificación se realiza en base a historiales, tomando en cuenta la capacidad de generar fluidez financiera y crecimiento económico. Es importante para obtener inversiones extranjeras debido a que permite conocer en qué medida un país es capaz de devolver el crédito según su situación económica financiera actual. Existen diferentes agencias que permiten conocer de manera equilibrada esta información. Se basan en análisis y en estudios históricos. Las agencias tienen clasificaciones que van desde la AAA, que son las empresas o países que no tienen riesgo de default, y las CCC, que son los países que tienen improbabilidad de pago total. Estas clasificaciones no son estáticas y pueden variar según las situaciones del país. Pues, se ven desde un punto objetivo y pueden ser positivas cuando tienden a mejorar, pueden ser estables cuando no hay variación previa y pueden ser negativas cuando tienden a empeorar. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que sea de gran ayuda y conocimiento para todos.